vamos ahora a escuchar de Janice Lovaina, que viene desde el sur de la provincia de Ontario y que también nos va a contar precisamente cómo está presente en la literatura de Janice Lovaina, Cuba, en sus escritos. Hola, buenas noches a todos. Muchísimas gracias por este maravilloso encuentro que nos une a todos. Cuba, para mí, desde Cuba, escribía sin premeditarlo cuentos que tenían esa locación. Obviamente, como es parte recurrente en casi todos mis cuentos y en mis ensayos y todas las cosas que escribo. Dos lugares específicamente, La Habana y Baracoa, que es el lugar donde nací. Y pueden encontrarlo en algunos cuentos como Juana de León, también como Mirta. Mis temáticas son más femeninas, tengo mis personajes femeninos giran en torno de eso. Uno de mis personajes que está en esta antología se llama Valentina Brown y tiene ese conflicto de ser inmigrante, de estar aquí, estar allá, con esa dicotomía del lenguaje, de hablar inglés o hablar español en una ciudad. Y bueno, generalmente esos son los temas que ahora mismo estoy trabajando, la inmigración, el lenguaje y el tema de la maternidad también, que es un tema que inconscientemente por ser madre ha venido a mí poco a poco. Y sí, Cuba siempre va a estar presente. Yani, muchísimas gracias, interesante aquello, ¿no? Lo de Cuba, claro, tú lo ves a través de los cuentos de la inmigración y el cuento que está acá, Deeply Rooted, que es tuyo, y eso es una forma de verlo. Seguramente que vas a tener también mucho que contarnos en la segunda pregunta, que tiene que ver más como la experiencia de Canadá en tu literatura. Bueno, muchas gracias. Ahora vamos a pasar a Seida R. Santana. Seida viene de Montreal y tiene algunos años ya acá en este país conocido como Canadá. Y ella nos va a hablar entonces cómo está Cuba en su literatura. Bueno, yo escribo sobre todo poesía y literatura infantil. De lo que escribo, lo más publicable es literatura infantil y poesía. Y el primer libro lo hice en Cuba, no lo publiqué en Cuba, pero el texto lo hice en Cuba, que es Mallory y el pescado que sabía demasiado, lo publiqué aquí. Y mi cuento en este libro de Mapalé, de Relatos Entrecruzados, es yo creo que el más infantil, ¿no? Que de cierta manera es un poco triste también, ¿no? Es una conversación que tienen unos peluches en el cuarto de un niño después de un bombardeo. Uh-huh. Y tal vez la parte de Cuba que se ve ahí es que tú sabes, a los cubanos desde que nacemos nos están diciendo que los americanos nos van a atacar y puede ser que ese trauma salga en muchas cosas, pero también, bueno, como está el mundo hoy, es una forma de exteriorizar lo que uno siente, ¿no? Y aquí he escrito otras cosas, pero bueno, también en un viaje a La Habana que hice hace 2 años, escribí este libro, Un paseo por La Habana, donde es la percepción de un inmigrante que regresa a su ciudad natal y todos los choques y la forma de percibir las cosas que es diferente a cuando uno vivía allá, ¿no? Que uno ha cambiado. Y bueno, así es como se ve un poco Cuba en mi obra. Seida, muchas gracias. Sí, qué sensación más común en nosotros los inmigrantes. Cada vez que volvemos a nuestro país original, nos sentimos un poco raros. Por lo menos a mí me pasa la primera semana. Después ya se me olvida. Sí, es como exacto. que si hubiese estado en Canadá. Yo llevo 46 años, pero voy allá y es como que estuve en Canadá de vacaciones un mes. Y ya todo soy nuevamente el que fui, digamos, con los amigos y todo. Es verdad. Pero, bueno. Gracias, Seida, No. por el ángulo aquel de que te gusta escribir literatura el otro infantil. ángulo. Bueno, mira, ahora vamos a hacer la segunda parte de las preguntas en el mismo orden de los autores,
y cuando terminemos de la segunda parte, o la segunda vuelta, digamos, vamos a ofrecer a 3 personas del público y dentro de nosotros mismos, los escritores también, podemos hacer preguntas sobre lo que han dicho, ¿no es cierto?, cualquiera de los 6 autores cubanos. Y luego vamos a volver con 2 vueltas más también, con otras preguntas que nos permitirán seguir conociéndonos un poquito más íntimamente, como autores, digo yo, ¿no? Íntimamente, para eso se requiere una invitación, ir a bailar, pagar una cena, en fin. No, de eso no estoy hablando. Bueno, vamos entonces a volver, esta vez con la siguiente pregunta, vamos a volver y conversar con Diana Rosa Pérez Castellano, y ella nos va a hablar cómo está Canadá presente en su obra. Bueno, eso es más fácil decir cómo está Canadá que cómo está Cuba. En Canadá yo creo que ha influido en la mesura. En la mesura, eso es algo que sí tengo muy claro. En Canadá es como que he encontrado un equilibrio que creo que se manifiesta en mi manera de escribir. Y eso también se traduce desde el punto de vista literario en que soy más anecdótica, me identifico más con personajes. Antes escribía muy centrada en mí misma, muy centrada realmente en Diana personaje. Y esa mesura y ese equilibrio que he encontrado acá, pues me ha permitido ver otros temas y tratarlos de una manera más equilibrada. Es lo que pienso. Interesante, bueno, y más de eso está en Relatos Entrecruzados, leer el trabajo de Ana Rosa Pérez Castellano. Bueno, ahora la misma pregunta a mi querida amiga Josie Medina, que nos va a hablar cómo está Canadá en su obra. Josie. Hola Ramón, sí, yo creo que Canadá, a pesar de lo existencial y filosófico del cuento, incluso los temas de las obras que he escrito, yo pienso que Canadá, el tema de Canadá va mucho más allá de un país, yo trato de representar, sobre todo en mi última novela, Todo Cambia, y en este cuento incluso, yo trato de representar ese concepto del ser humano que sale de su país y tiene que readaptarse, reinventarse, cambiar. El hilo conductor de la novela Todo Cambia, que sucede aquí en Canadá, es que cuando ese concepto de cuando uno cambia, todo en su mundo cambia. Y si lo ponemos al revés, es que cuando queremos que algo cambie en nuestra vida, primero tenemos que cambiar nosotros. Entonces, para mí el concepto Canadá podría ser concepto cualquier país, en el término de que nosotros cuando salimos tenemos que reinventarnos y adaptarnos a un nuevo mundo. Si vamos a hablar de la obra en general, mis 2 primeras novelas son muy cubanos, tienen muy poco de inmigración, excepto de que las novelas tratan de aquello de que vivía Cuba cuando estaba infectada con el turismo sexual al principio de los 90, y eran mujeres que también son mis protagonistas en toda mi obra y amo escribir sobre ellas. ¿Cómo tiene que hacer la mujer para pues salirse de aquellas infecciones que estábamos viviendo? Entonces, pues ese concepto de salirse de una situación difícil, eso es lo que yo trato de capturar. Pero entonces la tercera novela que bueno, sucede aquí en Canadá, Todo Cambia, para mí es un paseo al invierno incluso, es como una representación del invierno. El invierno es casi un personaje en esa novela. Si cualquiera que quiera saber realmente cómo funciona el invierno en Canadá, pues lo va a vivir a través de esa chiquilla. Y bueno, para mí el concepto más que Canadá es realmente la adaptación y volvernos unas personas nuevas o con conceptos nuevos o con hábitos nuevos en lugares que nos obligan a hacerlo. Gracias, Josie. Y has seguido, digamos, un poco. Tú eres una de las escritoras más prolíficas que yo conozco, ¿eh? Porque yo miro para el lado y Josie tiene otro libro.
Contesto el teléfono y yo sí tiene 2 libros más. Y eso en un periodo tan corto, y ha ido naturalmente en la experiencia primero, ¿no es cierto? La nostalgia, los recuerdos, la recreación del país de donde viene, después vienes en la parte de la inmigración, el clima, ¿no es cierto? Un poco lo que se llama el proceso de aculturación. Y todos tus trabajos son muy interesantes. Muchas gracias, Josie. Gracias, Ramón. Ahora nos va a hablar cómo está Canadá en el trabajo literario de Jorge Carrigan. Jorge. Cuando yo llegué a Canadá, yo llegué horrorizado. Yo dije, bueno, ¿qué hago? Pero me di cuenta que desde siempre había aprendido. Tuve una escuela muy intensa de literatura y teatro en Cuba y siempre había aprendido de hacer un viaje a las esencias y que lo esencial fuera lo que valiera dentro de la obra, de manera que se puede obviar otras cosas que sean más del medio ambiente, bueno, de la atmósfera, de lo que pasa alrededor cuando vas a la esencia de un problema. Y me di cuenta, fíjate, o fíjense, perdón, me iba a dirigir a Ramón, pero les cuento a todos, que no somos tan diferentes cuando vamos a las esencias. Nos parecemos los canadienses, los cubanos y probablemente los japoneses y todos nos parecemos. Yo recuerdo que había una pieza de teatro que yo estaba tratando de producir, fuimos a ver a un productor con mi asistente en ese momento, que además era un ruso, ya estábamos muy mezclados. Y resulta que yo lo que le digo al productor es, mira, esta obra trata sobre la verdad y la mentira. Y yo la escribí en Cuba y a través de circunstancias de que la gente debía mentir. Pero me he dado cuenta de que en Canadá la gente miente también. Y el asistente me dijo, pero eres un salvaje. ¿Cómo tú le vas a decir al productor que los canadienses mienten? Y le dije, porque es cierto. Y la obra tenía plena vigencia. El productor no me aceptó la obra. ¿Ok? No, o sea, me rechazó por haberle dicho mentiroso. Pero bueno, mentiroso indirectamente, ¿no? Pero nos parecemos. Fíjense bien que todo lo que pasa, o sea, lo que puede pasar en alguna de las nacionalidades, en este caso Cuba, tiene su versión en Canadá. Y bueno, y además ya tenemos como un sueño la nieve uno está muy cerca ahí de Père Noël, o sea, o de Santa Claus y todas esas cosas en Canadá, pero la diferencia a partir de eso no es mucha. Sí, interesante, ¿no? En todas estas cosas, el país donde uno vaya normalmente encuentra con las mismas formas, los mismos vicios, las mismas ventajas, las mismas bondades también. Es un muy buen comentario, gracias Jorge, me hace pensar. Bueno, ahora vamos a seguir con Mirta Castaño.